El día de hoy les voy a mostrar cómo hice este reloj con retazos. Lo primero que hice fue medir la base para el reloj y marcar un cuadrado de 50 por 50 centímetros, y teniendo identificadas las esquinas, lo siguiente es conectarlas para obtener el centro. El corte lo voy a hacer con router, y es por eso que necesito una guía para marcar el radio y hacer el corte con mayor facilidad y precisión. Con la medida definida, atornillo el router a la base y hago la perforación para la broca. Para instalar la guía sobre la base me apoyo de un clavo que va al centro, asegurándome de que gire libremente. Ahora solo tengo que cortar despacio y en varias pasadas el círculo, tratando de no hacer presión de más que impida el movimiento libre de la guía. Es importante dejar que el cortador trabaje a un ritmo adecuado. En este caso el video está acelerado y aún así el corte se ve algo lento. La segunda pasada corta un poco menos de material y se va también un poco más rápido. Por lo regular trato de hacer pasadas de 1/4 de pulgada o 6 milímetros de profundidad. Con la base lista, lo siguiente es marcar los 12 puntos del reloj. Para esto tomo de referencia las líneas del centro y me apoyo de una escuadra con ángulo de 30 grados para trazar estas líneas. Me ayudo de un compás para trazar un círculo más pequeño y después perforo para marcar el centro de los 12 puntos. Lo siguiente es trazar líneas rectas de referencia para colocar los retazos más anchos en donde van los 12 puntos. Selecciono los retazos que voy a usar para definir los diferentes anchos. La idea es desperdiciar la menor cantidad de material posible. Después corto el largo a diferentes medidas aleatorias. Antes de instalar, hago una prueba para ver cómo quedarían los retazos. La idea es distribuir de mejor manera los diferentes espesores. También pruebo con otros retazos para definir el ancho de las siguientes piezas, con la idea de que se vea un poco más aleatoria. Al igual que con las primeras piezas, busco generar el menor desperdicio posible. Con los primeros dos anchos de las piezas, comienzo a instalarlas con pegamento y clavos, asegurándome de que queden lo mejor alineadas posibles para evitar problemas de encaje con las otras piezas. Las siguientes piezas tendrán que ser a la medida de los espacios vacíos, y hay que asegurarse que encajen de manera correcta, aunque también se pueden lijar para ajustar. Repito el mismo proceso de agregar pegamento abundante y clavar. Como algunas de las piezas son delgadas, los clavos pasaron la base, y primero tengo que cortar los excesos con unas pinzas para después lijar con una lija de grano 80 toda la superficie. Para cortar los excesos de material intento usar la misma guía con la que corté la base, pero el cortador no es lo suficientemente largo, así que solo logro hacer una pequeña pasada. La siguiente opción para mí fue usar la caladora para cortar esos excesos, pero el corte tiene que lijarse posteriormente.
Coloco la lijadora de banda acostada para primero intentar lijar libremente la pieza, hasta que se me ocurrió mejor colocar una broca al centro como pivote y esto facilitó muchísimo el trabajo. Como el acabado de la pieza va a ser de pintura sólida, trato de resanar lo mejor que pueda los detalles de la madera. No solo resano los hoyos de los clavos, sino también la madera despostillada. Después de que seca el resanador, lijo con una lija de esponja para alcanzar las uniones y otros detalles del ensamble. Para las piezas más angostas utilizo un pequeño pedazo de lija. Lo siguiente es colocar sellador en la madera para evitar que absorba el primer y la pintura de más. Doy 2 capas de primer con la lata inclinada, asegurándome de cubrir los laterales de los retazos. Antes de pintar, coloco otra vez resanador en los detalles que se me pasaron. Mientras el resanador seca, comienzo a cortar la varilla de latón. La primera idea era usar la caja de corte como referencia para lograr que quedara más recto, pero tanto la pieza como la cegueta se resbalaban. Así que decidí intentar con un disco de corte para la herramienta rotativa, pero esto fue más tardado. Al final coloqué el latón sobre un ángulo de acero como referencia y así logré un corte un poco más limpio con la cegueta. Ya solo quedaba repetir esto 11 veces más. Regresé a lijar el resanador con una lija 300 antes de pintar. Para la pintura utilicé sobrante de una pintura con acabado atizado en 2 capas. Antes de hacer las perforaciones para el latón, coloqué masking tape para prevenir que se maltrate la pintura, aunque después me arrepentí de todo este proceso. Perforé por completo con una broca de 1/8 para después continuar con una broca Forstner de 5/8, colocando cinta para marcar la profundidad. Limé un lado de la pieza de latón para dar un poco más de textura y agarre a la hora de colocar el adhesivo. Para unir las piezas usé adhesivo de cianoacrilato y como la pieza entró algo justa, me apoyé de un mazo de goma para presionar el latón. La parte más trabajosa del proyecto fue limar el latón para que quedara al ras de la madera. Comencé con una lima media, luego con una lima de uñas de grano 100 y 180 traté de afinar la pieza. Al final decidí quitar la cinta ya que el latón no quedaba totalmente al ras. Aquí fue donde me arrepentí de pintar antes de colocar el latón. Pero aún así, la lima fina ayudó a que el daño no fuera tan grave. Antes de pasar a los últimos detalles del acabado, me puse a instalar el mecanismo del reloj, empezando por trazar el contorno y después rebajé con router tratando de seguir la línea. Como tenía que dar otra capa de pintura, tapé el latón con unos adhesivos con velcro que son del mismo diámetro. Si hubiera hecho esto antes del primer, me pude haber ahorrado bastante tiempo y pintura. Para colgar el reloj utilicé un cortador de ranura. Es la primera vez que uso uno y la verdad me gustó bastante. Como ya se me había terminado la pintura verde, usé pintura negra para pintar la parte trasera del reloj.
Coloqué el mecanismo del reloj tomando en cuenta los puntos más altos de los retazos para que las manecillas no choquen. Primero coloqué la rondana y la tuerca para después colocar las manecillas. Y aunque las manecillas no son del mismo acabado de latón, creo que funcionan bien con el diseño. Para terminar quité las piezas de velcro esperando que no quedara mucho remanente de adhesivo, y sí funcionó bastante bien. Y este es el resultado final, un reloj hecho con sobrantes de madera y detalles en latón, que a pesar de llevar tanto tiempo en el detallado, valió la pena. Espero que les haya gustado este proyecto tanto como a mí. No olvides dar like, compartir y suscribirte para ver más proyectos como este. Nos vemos en el próximo video.